en este largo camino, buscando la realidad de lo que debiera ser una democracia, y no de lo que interesadamente nuestros propios grandes hermanos quieren hacernos creer que es. Vamos a intentar expresarte nuestra conclusión final de cuál es la visión que nosotros tenemos del concepto de democracia, siguiendo la conocida frase de Aristóteles: no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Pretendemos ofrecerte nuestra visión para representar dónde se encuentra el poder, y dónde los ciudadanos, en cada una de las épocas vistas hasta el momento. Nada más sencillo que utilizar la figura de un triángulo. Vamos a recordar cómo estaba la estructura de poder en la Atenas clásica. Lo primero que observamos, al representar el poder de la Atenas clásica, es que el triángulo o pirámide es invertido, es decir, la base, que representa a los ciudadanos está arriba, mientras que el ángulo superior, que representa el poder, está en la parte inferior. Recordemos lo que hablábamos anteriormente, en referencia a cómo estaba establecido el poder. Los ciudadanos se reunían una vez a la semana en el ágora, en la denominada asamblea. En ella, cada ciudadano ejercía el voto directamente, sin delegarlo en ningún representante. La opción más votada era la que ganaba. El gobernante estaba obligado a ejecutar lo acordado en la asamblea. Por tal motivo, el gobernante era un cargo público, que como sabemos tiene por significado, puesto que conlleva una obligación o carga impuesta. El sistema ateniense no era perfecto, ni tampoco completo. Había una serie de deficiencias, que seguramente se hubieran ido superando con el transcurso de los siglos, pero las democracias posteriores siguieron la corriente de Roma y su república, con su senado, solo para patricios, y poder ejecutivo de magistrados, pretores y cónsules, elegidos entre patricios y la plebe, mediante campañas electorales, es decir, mediante voto representativo. Las monarquías, que se instalaron a lo largo de Europa, después de la caída del Imperio Romano, en gran parte fueron una copia de la era imperial, en donde el pueblo no era considerado en la toma de decisiones. Algunas veces, los reyes hacían consultas a una especie de asamblea, formada únicamente por nobles y alto clero. Con el paso del tiempo, fue tomando fuerza una nueva clase social, la burguesía. Vamos a centrarnos en los sistemas que denominamos democracias contemporáneas, aquellas nacidas a partir del 4 de julio de 1776, fecha en que nació la primera república de nuestra era, los Estados Unidos de Norteamérica. Paradójicamente, ni en la Declaración de Independencia, ni en la Constitución estadounidense, aparece una sola vez la palabra democracia. Lo mismo sucede con la Constitución de la Primera República Francesa el 22 de septiembre de 1792. ¿Cuál sería la razón para que los fundadores del sistema político, más utilizado actualmente en Occidente, no nombren ni una sola vez esta palabra? ¿Desconocían su existencia? ¿La conocían y no deseaban crear democracias? Posiblemente, la perversión del lenguaje del que hablaba la novela 1984, no tuviera tanto de ficción y sí de realidad. Cuando salen publicados escándalos de corrupción política, un gobierno realiza algún disparate legislativo, declaraciones ridículas de algún político, o cosas similares, los ciudadanos suelen comenzar a hacerse preguntas: ¿sirve mi voto para algo? ¿Esto es una democracia o directamente la resignación? Tenemos lo que nos merecemos, por no saber a quién votamos. Rebobinemos un poco en el pasado. El origen del sistema democrático actual es fruto de revoluciones o de guerras de independencia, en donde una clase social, la burguesía, disponía del dinero, pero no del poder político. En algunos casos, esta clase social financió, alentó e incluso promovió estos levantamientos, diseñando el sistema de gobierno para beneficio propio. Solo, mediante fuertes presiones y revueltas, el sistema se abrió al voto a todos los ciudadanos varones mayores de edad, lo que llamamos sufragio universal. Los fundadores de estas nuevas repúblicas pudieron optar por varias opciones. Ellos eligieron las repúblicas de gobierno representativo. ¿Qué son estas repúblicas o monarquías representativas? Los ciudadanos votan libremente a una serie de candidatos que se ofrecen voluntariamente a representarlos en el Parlamento. El número de candidatos elegibles
irá en función del número de puestos o escaños que tenga asignada esa jurisdicción al Parlamento. Mediante sistemas matemáticos proporcionales, son asignados escaños en el Parlamento, en función del número de votos obtenidos por cada candidato. El contradictorio método DON es el más utilizado, 42 naciones lo manejan. Existen otros métodos como el Saint-Labus, cociente ARE, sistema proporcional con circunscripción única, método Eland-Thornton, entre otros. Una vez elegidos los representantes, estos tienen todo el poder en sus manos, para hacer y deshacer, aprobar leyes, rechazarlas, apoyar o coaligarse con otros candidatos. Pueden hacer lo que les venga en gana, sin tener que darle explicación alguna o pedirles autorización a las personas que le han votado. A este no le queda otra forma de prisión que votar a otro candidato en las siguientes elecciones, aunque tampoco esto le garantiza que se cumpla su voluntad. De esta manera, los políticos se han convertido, mediante el voto de los ciudadanos, en una élite. Pueden someter a la ciudadanía a su propia voluntad, con la teórica legitimidad moral y legal de que los ciudadanos libremente le han entregado el poder total para actuar en su nombre en las decisiones legislativas. Existen principalmente dos sistemas para elegir presidente. El primero de ellos, el propio Parlamento elige por mayoría a la persona que será presidente de la nación. El segundo supuesto, son las llamadas repúblicas presidencialistas, donde existe una votación para la elección de presidente y otra para o las cámaras legislativas. Existen otras repúblicas de gobierno representativo, que son mixtas, en donde el cargo de presidente tiene una mera labor representativa, siendo un primer ministro el que realmente gestiona el poder ejecutivo, siendo elegido por el Parlamento. Cuando nacieron las primeras repúblicas contemporáneas, era relativamente fácil conocer de primera mano las ideas de los candidatos. Eran pocos los votantes y los pretendientes al cargo solían ser cercanos y conocidos. Cuando las naciones se fueron haciendo más grandes en población y extensión, el conocer al candidato personalmente era imposible. De esta manera, nacieron los actuales partidos de masas. Los partidos políticos se agrupan por ideologías, diseñan un programa electoral, el cual no tienen problema alguno en incumplir. Confeccionan la lista y el orden de candidatos a las cámaras legislativas, para ser votados por los ciudadanos. El candidato, al cual votan los electores, es secundario. El partido es el que dicta al candidato lo que tiene que hacer, cómo debe comportarse e incluso lo que tiene que hablar. Sus ideas personales poco importan, son las necesidades de este nuevo gran hermano lo que es primordial. Una vez elegido para la Cámara Legislativa, el ahora parlamentario sigue siendo un mero instrumento de captación de votos. El Parlamento se diseñó para deliberar, debatir, acercar posturas, convencer al oponente y llegar a acuerdos. Ahora, solo es una herramienta en manos de los partidos, que pervirtiendo el lenguaje, lo convierten en altavoz de sus posturas. El debate ya no es necesario, lo que se va a votar está previamente definido por el partido, y pobre del parlamentario que no cumpla con lo establecido. El sistema político se ha convertido en un negocio, con un único fin, el obtener poder, al que todos colaboramos, con nuestro voto. Los políticos deciden por el votante, lo bueno y lo malo, necesario e innecesario, sin tener obligación alguna de dar explicaciones al elector, sobre cuestiones que directamente le van a afectar y que estará obligado a cumplir. En algunas naciones, principalmente del mundo anglófono, existe el llamado sistema de listas abiertas. En estos casos, el parlamentario goza de una mayor independencia del partido, teniendo sus ideas una mayor relevancia, siendo más probable que las opiniones del votante sean atendidas. Los electores realizan el voto al número de candidatos establecidos para su jurisdicción, pudiendo el ciudadano seleccionar los de su interés de entre todos los candidatos, sin que tengan que ser estos miembros de un solo partido, como sucede en las listas cerradas. Los padres fundadores de estos sistemas de gobierno representativo que actualmente nos gobiernan, ¿no conocían el concepto de democracia? La respuesta es sí, y salvo unos pocos, capitaneados por Guizot, el resto no la deseaban. Los radicales franceses y norteamericanos no tenían en estima la democracia directa, es más, eran beligerantes en contra de ella. En general la consideraban inviable. Entendían que con ese sistema, la gente común podría llegar a ser esclava, en manos de demagogos que supieran cómo manipular las masas, y al darles el poder a estos, mediante su voto, llegar a ser más perversos que el peor de los tiranos.
Gusseau consideraba que la soberanía popular no podía delegarse en los representantes, al ser indivisible e inalienable a la persona. Los radicales opinaban todo lo contrario, y para ello aseguraban que el gobierno de representación era un filtro contra el voto mal ejercido, producto de la incultura de las personas, teniéndose que crear mecanismos para controlar y supervisar la acción de la asamblea. El radicalismo tuvo un concepto amplio de universalismo y de nación fuerte y poderosa. No es de extrañar que los padres fundadores de Estados Unidos consideraran a la democracia ateniense como lo opuesto al sistema de gobierno representativo, del cual querían dotar a la nueva nación. Entendían que el sistema de representación política era el único método aplicable de voto popular a gran escala, es decir, posible para pueblos que se contaban ya por millones y no por miles. Para John Adams, presidente de Estados Unidos y uno de los padres fundadores, refiriéndose al concepto ateniense, decía, la democracia degenera en anarquía. James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, otro de los fundadores, indicaba que la democracia es incompatible con la seguridad personal y la propiedad privada. Para Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y principal redactor de la Declaración de Independencia, era prioritario preservar a la futura nación de la posibilidad de que un tirano se hiciera con el poder mediante el voto y sometiera a los ciudadanos a ser meros súbditos. Regularmente expresaba que los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Cuando una forma de gobierno se tornaba destructiva, el pueblo tenía derecho a alterarla o abolirla, así como a instituir un nuevo gobierno. Jefferson, persona racista y esclavista, paradójicamente, requería un respeto absoluto de los derechos de las minorías, los cuales debían ser protegidos, a fin de que no exista una opresión, cuestión que proclamó en 1801, durante el discurso inaugural de su primer mandato como presidente. Para conseguir estos fines, diseñó una serie de mecanismos de gestión y control de la labor de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, siendo a fecha de hoy, posiblemente el país que más separación de poderes tenga. Jefferson lo planeó a inicio y posteriores personas lo perfeccionaron, para acceder a ciertos puestos públicos o administrativos, que en otras naciones son de designación directa. En Estados Unidos, debe ser mediante el voto ciudadano. Jefferson fue un firme defensor de la libertad de prensa, como una de las mejores formas de controlar al gobierno, pues a partir de información errónea difícilmente podrá la ciudadanía tomar decisiones correctas. Comentaba que preferirá unos periódicos sin gobierno que un gobierno sin periódicos. El autodenominado estado del bienestar, que disponemos actualmente, moldea nuestro carácter como individuos y consecuentemente como sociedad. Dos de los rasgos más característicos de este mundo occidental son el individualismo y la comodidad. La comodidad lleva al ciudadano a participar escasamente de los asuntos políticos. El sujeto espera que el Estado paternalista y benefactor le solucione todos los problemas. De esta manera, el individuo concede al Estado la excusa perfecta para que éste, con sus enormes tentáculos, se inmiscuya hasta en el último reducto de su existencia, controlando todas nuestras vidas, como un pastor hace con su ganado. Sin duda, algo muy parecido a una oligarquía o a una tiranía, civilinas e ingeniosamente producidas, pero no por eso menos detestables. Este aumento de poder concedido al Estado no es gratuito, lo financia el ciudadano, con un aumento de impuestos, para justificar la necesidad de su existencia y del continuo aumento de impuestos. El Estado debe aparecer ante el ciudadano como un ente imprescindible. Sin los políticos que son quienes manejan el Estado, el sujeto estaría desamparado y a merced de las alimañas de la jungla. Magnífica ingeniería social, ya que es precisamente al contrario. Sin los ciudadanos que pagan impuestos, el Estado no existiría y tampoco por tanto los beneficios que ostentan los políticos que dirigen este ente. Tocqueville, en su obra, Democracia Americana, predijo en cierta manera esta situación, al igual que Jefferson cuando exponía públicamente sus temores. Ambos también dieron las soluciones o los contrapesos necesarios ante un poder tiránico de los gobernantes. Tocqueville proponía como primera barrera la creación de asociaciones ciudadanas fuertes y en alerta permanente contra los desmanes de los gobernantes. Los derechos democráticos del individuo no radican en constituciones o parlamentos, diseñados por unas élites. Proceden de su misma condición de ser humano, como propugna el naturalismo, y para hacerlos efectivos ante tiránicas oligarquías de políticos, nada más conveniente y democrático que asociaciones ciudadanas.
e independientes de toda corriente ideológica y adscripción política, en donde solo el razonamiento lógico sea el imperante. Tanto respeto tienen los gobiernos a este tipo de asociaciones, que suelen intentar corromperlas rápidamente al poco de su nacimiento, con el fin de que no consigan los objetivos para los que fueron creadas, bien por medio de subvenciones y por tanto de independencia o infiltrando la ideología política en ellas. Otra de las propuestas del gran pensador francés, las cuales compartía en buena parte Jefferson, era la de realizar una fuerte descentralización administrativa y disminución del peso del Estado, crear un Estado con democracia directa. Actualmente es una utopía, salvo para naciones muy pequeñas, reunir a millones de personas en asambleas para debatir y aprobar leyes de forma periódica es un imposible. Un gran anacronismo de algunas naciones es que el ente estatal con poder legislativo, más próximo al ciudadano, sea la región, un concepto que basa su origen en lo más rancio de la Edad Media, sin que hubiera sido nunca una patria, sino simplemente un espacio administrativo para recaudar impuestos y poder, por parte del señor o rey correspondiente. Por otro lado, el distrito, municipio, o mancomunidad, han quedado desvinculados de todo poder legislativo efectivo, salvo decisiones administrativas tomadas bajo el paraguas de leyes, no promulgadas por ellos. El ente más próximo al ciudadano, es precisamente el que no tiene poder legislativo. Estos organismos, son los idóneos para que se debatan los postulados de las diversas asociaciones de ciudadanos, llegar a acuerdos, y encomendar a los cargos públicos de ese ente, que se ejecute lo acordado en las asambleas. A su vez, estos cargos, debieran ser los encomendados de defender las decisiones del colectivo ciudadano, en los organismos estatales nacionales. El francés quedó impresionado con la libertad de actuación que tenía la prensa en Estados Unidos, proponiendo esta como uno de los pilares fundamentales para controlar la tiranía estatal. Habitualmente, confundimos ideología con independencia al hablar sobre la prensa. La ideología puede hacer que un hecho determinado sea interpretado de formas distintas. La independencia es la no injerencia de los partidos políticos, o de otros terceros, en las publicaciones o interpretaciones que haga la prensa. Es público que la independencia de los medios de comunicación es casi nula. Se han convertido en su mayoría en meros transmisores de la propaganda que les nutren los partidos políticos, o de sectores económicos y sociales determinados, los cuales subvencionan o benefician directa o indirectamente al medio de comunicación, convirtiéndose en educadores ideológicos, económicos o sociales, tapando, maquillando o obviando pésimas gestiones o corrupciones de partidos políticos, organizaciones sociales o poderes económicos. Con el auge de las redes sociales, se ha producido una revolución en la información que recibe el ciudadano. Ya no es necesaria la presencia de un intermediario, que antiguamente por cuestiones logísticas era imprescindible. Ahora, los ciudadanos interactúan entre ellos en la comunicación. Conseguir eliminar las falsedades informativas y los caballos de Troya políticos introducidos en ellas, es una labor primordial en estos momentos, y así poder tener una información veraz y que con ello los ciudadanos puedan tomar decisiones de acuerdo a sus ideas. La última recomendación de Tocqueville era la de una real y efectiva independencia judicial. La libertad, igualdad y derecho a la propiedad son tres derechos básicos naturales del ser humano. El ciudadano no es lacayo, súbdito o esclavo de nadie. Solo él, en su libre albedrío, tiene la capacidad de decidir lo que desea hacer con su vida, lógicamente respetando los derechos de los demás. La igualdad nos hace libres. Todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos, favores y obligaciones. No pueden existir persona o colectivo que disfrute de prebendas o privilegios que no tengan los demás. Estos derechos solo se pueden asegurar con una justicia independiente de todo poder político e ideológico, cosa que por desgracia, estamos muy lejos de tener. Solo hay que ver diariamente la televisión llenas de jueces tertulianos, completamente ideologizados y afines a las mal llamadas democracias sociales o a posturas tradicionalistas. La igualdad, que propugnan algunos, no es esta, sino esa que descabeza lo sobresaliente, el esfuerzo y la brillantez, aquello que precisamente ha promovido los grandes avances mundiales.
Vivimos una época de pensamiento único, que afecta hasta la forma de comportarse las personas y dirige sus vidas. Se odia lo diferente, da miedo lo diverso, conceptos que se contraponen con la libertad y la igualdad del individuo. Los ciudadanos tienen que ser fuertes contra esta corriente de pensamiento que modela mentes y oprime, sin que nadie se dé cuenta. Si Tocqueville viviera, con su pausa casi melancólica, lucidez, reflexión y humanidad, sería el primero que lucharía contra esta opresión, que no permite al individuo ser libre para opinar, equivocarse, acertar, perder y ganar. El ciudadano tiene que aprender que cada uno es el ente más importante e imprescindible del universo, para tomar las riendas de su propia vida, decidiendo con ella lo que quiere hacer. Si un sistema, gobernante, aparato o Estado, no gestiona adecuadamente los recursos para conseguir estos fines, simplemente sobra, y los ciudadanos tendrían que tener el derecho a suprimirlo por ineficaz.